Bienvenidos a nuestro workshop Estrategia Scaling Up, que tiene como propósito explorar herramientas probadas que nos ayudarán a acelerar el crecimiento de nuestras organizaciones. Cada uno de ustedes se vaya hoy con algo que les pueda cambiar su ejecución y su vida empresarial a partir de mañana. Ese es nuestro objetivo, nuestro propósito. Nosotros hacemos coaching, y eso significa que ayudamos, no con una herramienta, no les decimos las respuestas, somos especialistas en hacer las preguntas para ayudar a nuestros clientes y a ustedes y a las personas con quienes interactuamos a alcanzar su máximo potencial. Para esto, nosotros estamos basados en una metodología, ¿cierto?, que está aprobada en el mundo, que la hemos probado aquí en Latinoamérica con más de 80 casos de éxito. Muchos de esos están en nuestra página web, ustedes los pueden ver, a través de la cual logramos básicamente implementar hábitos, ¿cierto? Hábitos que impactan los resultados de las compañías. Hábitos que nos ayudan no solamente a lograr resultados, sino que también a alinear a las personas, que es la herramienta para lograr resultados. Y finalmente, hábitos que nos ayudan a pasarlo bien, a disfrutar el camino. Y finalmente, hábitos que nos ayudan a impactar las 4 decisiones que debemos tomar bien, que son parte de esta estrategia Scaling Up. Estas decisiones son, primero que nada, y no por casualidad, es la primera decisión que debemos tomar bien, personas. Y tiene que ver con cómo logramos atraer, ¿cierto?, retener, desarrollar y alinear a las personas hacia una cultura de efectividad, ¿cierto? Y eso es un tremendo desafío. Ahora estas personas no basta solo tenerlas, hay que darles claridad. Y la claridad se logra a través de generar una estrategia. La estrategia, ¿cierto? La mejor definición que he encontrado de estrategia es que estrategia es opción. Son esas opciones o decisiones importantes que impactan nuestra ejecución. La estrategia no sirve si es solamente un PowerPoint que tenemos guardado o si es un papel que alguna vez hicimos y que lo dejamos en un cajón. La estrategia sirve en cuanto ilumina la ejecución, si es que nos permite tomar mejores decisiones y decisiones alineadas de ejecución. Por eso la tercera decisión es la ejecución. ¿Qué vamos a hacer primero? Conociendo nuestra estrategia. Finalmente, la ejecución nos lleva a tener mejores niveles de caja, de resultado financiero, que es el resultado que debemos buscar las organizaciones, ¿cierto?, para tener éxito. La caja, decimos, es el oxígeno de las organizaciones. Podemos estar un día sin ventas, pero ni un día sin caja. La caja es la que nos permite invertir, desarrollarnos, capacitarnos y crecer. Y la caja también, todos estos elementos, estas decisiones están relacionadas entre sí. Porque la caja, si tenemos un problema de caja, esta afecta a las personas, nos genera ansiedad. La razón por la cual no dormimos muchas veces es por la falta de caja. Las personas afectan la estrategia, porque las personas somos las que hacemos la estrategia. La estrategia afecta la ejecución, ¿cierto? Porque es la que nos da claridad y nos permite elegir bien qué hacer primero. Y la ejecución afecta a la caja, que es el resultado financiero. Hoy día hablaremos de estrategia. Y estrategia es una palabra muy empleada, ¿cierto? Un amigo, director de empresas, me decía, porque estrategia es todo aquello que pierde plata. Porque todo proyecto estratégico muchas veces lo asociamos a aquello que no le vamos a exigir rentabilidad porque es de largo plazo, porque no nos sirve hoy día, pero nos va a servir algún día. Sin embargo, no es así. Estrategia, la mejor definición que he encontrado yo es la que desarrolló A.G. Lafley, el ex CEO de Procter & Gamble entre 2000 y 2010 más o menos, que hizo crecer por 14 la compañía. Entre ellas adquirió Gillette, ¿cierto? Y él dice estrategia, y el capítulo de estrategia de Lafley se llama Estrategia es elección. Es elección, es opción. Las opciones importantes que nos ayudan, ¿cierto?, a iluminar la ejecución y a crecer. ¿Cuáles son las opciones? Nosotros las hemos agrupado en 3 grandes opciones que debemos tomar bien, ¿cierto? Número 1, opciones de cultura. ¿Cuáles son esos valores y propósitos que nos permiten diseñar y construir una cultura que nos ayuda a nuestro rendimiento, a nuestra efectividad? ¿Sí? La cultura no es cualquier cosa, no es lo que nació o solamente va a hacerlo bien. La cultura, cuando lo hacemos de manera correcta, es aquella que nos lleva a la efectividad. Y esa es una elección que se trabaja, que uno puede llevar a cabo y luego comunicar y vivir en los equipos. Pero no la vamos a ver hoy día, para otro capítulo. Luego está
las opciones del modelo de negocios. ¿Cómo vamos a construir y sistematizar nuestro modelo de negocios? ¿Qué significa esto? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, así que no lo voy a profundizar todavía. El segundo punto es la visión, hacia dónde vamos. ¿Cuáles son nuestras metas? A 10, 15 años, nuestra meta audaz, hacia donde queremos ir, que quizás nos da un poco de susto decirlo incluso, mencionarlo, sin embargo, es que refleja nuestro propósito. Luego, ¿cuál es la meta a 3 a 5 años que nos permite acercarnos a esa meta de 10, 15? ¿Cuáles son esas capacidades que no tenemos hoy que debemos desarrollar para alcanzar nuestra visión? Y ahora sí voy a hablar del tercero, que tiene que ver con el modelo de negocios, que es lo que vamos a ver hoy día. El modelo de negocios tiene que ver con, llaman el modelo en Canvas, nuestra propuesta de valor. Identificar cuáles son esas opciones que nos permiten diseñar nuestro modelo de negocios y que todos debemos comprender. ¿Cómo se construye esta estrategia? Pues bien, esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace solo en una sesión. Nosotros hablamos de la iteración de estrategias, de la repetición, ¿cierto?, de este espacio de pensamiento, en el cual con el equipo líder, ¿cierto?, ojalá recomendamos nosotros con la compañía de un tercero, de un coach, que nos facilite, que nos ayude a pensar, generar justamente ese espacio de pensamiento, que tiene que ver con un espacio para tomar estas opciones, diseñarlas, escribirlas. Nosotros las escribimos en el plan estratégico en una página, y luego, a la luz de estas opciones que vamos a tomar, planificar el siguiente periodo. Luego de esta sesión salimos de la sesión a actuar, a ejecutar, para luego volver a juntarnos y aprender, y contrastar lo que definimos como estrategia con la realidad, y volver a mejorarla un poquito más. Y volver a pensar, a rediseñar y a planificar el siguiente periodo. Este es el ciclo del crecimiento que nosotros llamamos agilidad, y que es justamente la agilidad la que nos lleva a poder adaptarnos y adaptar nuestra estrategia para poder crecer. Inicialmente, Al como bien entorno decía Alfonso, ¿cierto? La estrategia es opción. Y la primera opción es definir cuál es nuestro cliente. Por ejemplo, si la respuesta es cualquiera que me compre, o hay que venderla a todos, como me ha tocado ver en algunas empresas donde los gerentes comerciales con esa agresividad ante esa pregunta responden, oye, tenemos que venderla a todos. Pero en realidad yo creo que nos tenemos que hacer algunas preguntas antes de analizar eso. Y, por ejemplo, preguntarnos cómo está tu margen con ese cliente. ¿Este cliente nos entrega una buena rentabilidad? ¿Margina poco? ¿Margina mucho? Otra pregunta que me haría eh, es cómo está tu satisfacción con el cliente. ¿El cliente está contento? ¿El cliente alega, molesta, reclama? ¿Cuál es su ratio de reclamo? ¿Cuál es el feedback de tu gente respecto de ello? ¿Qué te dicen los vendedores? ¿La gente de cobranza? ¿Qué te dice tu equipo respecto a ese cliente? Y finalmente, eh, ¿cómo y a quién orientas tus esfuerzos de innovación? ¿A quién orientas tus decisiones? ¿Cuánto tiempo dedicas y cuántas ganas a desarrollar soluciones innovadoras para este cliente? En el fondo, ¿qué porcentaje de tu tiempo lo inviertes en este cliente? Al final, si todos son tus clientes, la pregunta es cómo orientar la organización a encantar al cliente. La mala noticia es que no se puede encantar a todos los clientes de la misma manera. Primero, porque es físicamente imposible. Y segundo, porque vas a matar la rentabilidad. Siempre invito a las personas a definir o a analizar cuál es el 20% de los clientes que representan 20% de tu negocio. O sea, ¿qué pasa si yo me enfoco a desarrollar más servicios o productos para este 20% de clientes? Eh, ¿Es posible que pueda desarrollar una estrategia de crecimiento en base a este cliente, a este 20% de clientes? ¿Qué pasa si yo transformo este 20% de clientes importantes, ¿cierto? Que representan el 80% del negocio en 30, 40 o 50% de mi negocio? Eh, Quizás este grupo de clientes nos entrega otros beneficios, aparte de la rentabilidad. Quizás habla bien de nosotros, nos genera leads, nos comparte, nos recomienda, nos publicita con todos sus contactos.
Bueno, finalmente eso también impacta indirectamente en nuestra rentabilidad. Por eso la invitación es a pensar cómo podemos adaptar nuestra estrategia para servir mejor y desarrollar este segmento clave y pensar qué impacto tendrá en el largo plazo, si me ayudará a conseguir mis objetivos descabellados de largo plazo. Y además los invito a entender cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra organización. ¿Quién es nuestro cliente principal? Esa es la pregunta del millón. Primero, aquel que nos da una rentabilidad superior, no exige mucho, nos quiere, es fiel, es leal. Y además, que nos encanta hacer negocios con él. Es fácil, no pone problemas, tenemos los valores alineados, nos paga bien. ¿A quién no le gusta tener clientes así? Por eso es importante que la cantidad de clientes a los cuales nosotros dirigimos la estrategia se transformen en clientes de este tipo. Revisemos un cuadro y revisemos un caso real. Obviamente vamos a cambiar los nombres para mantener la confidencialidad del cliente, pero acá tenemos un caso de la empresa constructora Valencia S.p.A., que hace principalmente construcciones industriales y cómo mejoró su EBITDA, cuestionándose a quienes le estaba vendiendo y cómo. En este cuadro, en esta matriz, tenemos en un eje la rentabilidad relativa y en el otro eje la afinidad relativa. Entonces, ¿qué hicimos con esta empresa? Escribimos los nombres de varios de nuestros clientes y tratamos de organizarlos en este cuadro. Tendremos aquellos con los cuales tenemos gran afinidad, ¿cierto? En el cuadrante A, y que nos entregan un enorme beneficio, y aquellos que por el contrario no nos entregan rentabilidad y menos tenemos rentabilidad. Luego de ordenarlos, tratamos de identificar a la persona que está detrás de estos, con nombre y apellido, identificar sus características y cómo se relacionan con nosotros, y entender cuáles son las características que estos tienen en común. En este caso, tuvimos en el eje A, sí, perdón, en el cuadrante A, al gestor de proyectos de SPA, Universidad Nacional, Inmobiliaria Catalana e Inmobiliaria Los Patos, que básicamente definió el equipo de constructora Valencia, que tenía una afinidad relativa alta y una rentabilidad relativa alta. Y por el contrario, definió que en el cuadrante D, que justamente, y fue una sorpresa para los socios y para los gestores, las empresas de retail estaban en ese cuadro, con una afinidad relativa muy baja y una rentabilidad relativa también muy baja porque las licitaciones eran muy agresivas, y la afinidad era porque efectivamente no había ningún contacto con, con los proveedores, y que efectivamente el retail y coincidentemente varias empresas de retail estaban en ese cuadro. Perdón. Por lo tanto, ¿qué se definió finalmente? ¿Mm? El cliente principal, ¿quién es para esta constructora Valencia? ¿Es el gerente general o el gerente de primera línea, que es el gerente de construcción o gerente de proyecto? Tiene una característica que no tiene un expertise técnico, pero es un articulador interno y tiene una fuerte mirada de negocios. Valora el plazo de entrega y principalmente la calidad en línea con las especificaciones técnicas. Y finalmente una alta valoración por el apoyo técnico y por la relación con los organismos públicos y básicamente la permisología. Y nosotros generalmente le damos un nombre ficticio a este cliente para poder identificarlo internamente. Bueno, como son construcciones industriales, le pusimos Dan Warehouse. Yo los invito a hacer este ejercicio, que tengamos 3 o 4 minutos, ¿m? Que pensemos quién es tu cliente,
clasificarlo en un gráfico de afinidad y rentabilidad y establecer las características comunes con los clientes de alta rentabilidad y afinidad. Por lo tanto, te dejo algunas preguntas para que mediten y para que puedan llenar ese gráfico. ¿A qué clientes prefieres atender? ¿Dónde quieres desarrollar la organización? Y tu organización, ¿a quién le está dando prioridad? Y te aseguro que te vas a sorprender y mirarás de otra forma la estrategia. Lo importante, ¿cierto?, es definir a quién queremos atender, dónde queremos desarrollar la organización, a quién le damos prioridad de innovación, de atención, y seguramente vamos a tener un foco en agrandar ese porcentaje de clientes en los cuales tenemos gran afinidad y gran rentabilidad, y vamos a escalar nuestro resultado operacional, nuestro EBITDA, como se mida, ¿cierto? En base a atender a esos clientes principales. Los quiero invitar a hablar de la promesa de marca. La promesa de marca, cuando nosotros, tal como nos indicaba Patricio, identificamos nuestro cliente principal, lo siguiente que tenemos que trabajar es, bueno, ¿cómo queremos que él nos perciba? ¿Qué queremos que él viva? ¿Cómo vamos a generar una experiencia emocional? ¿Y por qué emocional? Porque la emoción genera acción, genera decisión. ¿Qué emoción queremos generarle en él? Que él quiera nuestro servicio, que nos quiera promover, que nos quiera utilizar o tener una relación más de largo plazo. En la promesa de marca no se trata de lo que yo diga, sino que lo que él va a vivir. ¿Ok? Y de ese punto de vista es muy importante revisar todos nuestros procesos. Esto nos va a estresar, ¿ya? Como equipo. Revisar todos nuestros procesos para ser consistentes. Ya no cabe dentro de esta identidad que queremos formar en él, es que el sistema no funcionó, no es que yo mandé su solicitud, no importa. Aquí es exactamente qué quieres hacer vivir a tu cliente principal. Yo juego con respecto a lo que Patricio nos hizo trabajar. Es enfocado en el cliente principal. ¿Y por qué? Porque las personas somos distintas, somos diversas y por lo tanto cuando nosotros nos focalizamos a ese cliente principal, lo entendemos profundamente, es más fácil, es más focalizado trabajar cuál es la experiencia que queremos hacerle vivir. Les quiero mostrar algún caso. Book, que da todos los servicios para gestión de recursos humanos. Tal como decía Alfonso, la estrategia de elección. Una de las elecciones en qué me quiero diferenciar, cuál es la experiencia única que quiero hacer. Y entonces Book, una de las cosas que empezó a pensar es, mira, hay miles de software, incluso multinacionales, gigantescos, ¿no es cierto?, que hacen absolutamente todas las necesidades de una gerencia de recursos humanos, por ejemplo. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que para mi cliente, para la diferenciación que quiero entregarle, lo que quiero hacerle vivir, es que todo nuestro diseño va a estar orientado a lograr un lugar de trabajo más feliz. Y si lo pensamos, imagínense un gerente general, un gerente de administración de recursos humanos, ¿qué es lo que más le importa, sobre todo recursos humanos? ¿Generar un trabajo más feliz? ¿Mejorar el clima? Claro que sí. Y desde ese punto de vista, Book toma un posicionamiento estratégico, tomando ese norte en todo su diseño para ver de manera de generar esa experiencia. Por otro lado, la usabilidad, la rapidez, el ahorrar tiempo, es un tema que también miraron con mucha atención y por lo tanto dijeron, mira, vamos a buscar que los tiempos de gestión, no solamente de recursos humanos, sino que también de sus clientes internos, baje. Y por lo tanto, también lo definían como una segunda promesa de marca, no la principal, pero es una secundaria que la acompaña, al igual que un rápido tiempo de desarrollo. ¿Y por qué? Porque básicamente, de nuevo, la misma lógica de bajar la fricción, ellos están orientados a generar una solución que, primero que nada, mejora el clima, la felicidad, ¿no es cierto? Un trabajo más feliz dentro de cada una de las empresas. Y segundo, bajar los tiempos de gestión, ante cualquier problema, una rápida resolución. Si se dan cuenta, en Book, estas definiciones de promesa de marca estresan, en cierta forma, toda la organización, todo el diseño, toda la implementación, toda la gestión, la postventa,
pero justamente de la misma empresa, pero en busca de que el cliente principal tenga esta experiencia con Book. Les quiero invitar a que piensen cuáles son sus promesas de marca, cuáles son sus fortalezas, cuáles son cómo quieren diferenciarse y cómo quieren deleitar a sus clientes principales. Y luego háganse las preguntas de chequeo, del checklist. ¿Deleitan a nuestro cliente principal? ¿Nos diferencia de los competidores, como Book, por ejemplo? ¿Es emocionalmente relevante para generar acción, para tomar decisión? ¿Transfieren un riesgo, un compromiso, un estrés que todos como equipo tenemos que cuidar para asegurar esa experiencia? Eso es lo que estamos buscando con la promesa de marca, y con esta claridad les invito a focalizarse, no a darlo todo, a dar lo excelente en lo que ustedes elijan. ¿Has escuchado en las compañías la clásica frase, el cliente siempre tiene la razón? En el fondo, ¿es el cliente el rey? Esa es la pregunta. Hay que hacer todo para satisfacer las necesidades del cliente. Yo contrapregunto y digo, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no decimos que el cliente es el rey, si no satisfacemos eh, en todo lo que quiere el cliente, ¿qué pasa? La verdad es que podemos afirmar que el cliente tiene la razón siempre, pero vamos a tener una consecuencia. No vamos a ganar plata. Por lo tanto, la pregunta es, ¿te atreves a ser malo? Obviamente, figuradamente, ¿cierto? Pero tenemos que accionar la palanca clave para generar dinero. Cuando hacemos todo por el cliente, no ganamos plata. ¿Qué debemos ejecutar con excelencia para maximizar la rentabilidad? Otra pregunta importante. El definir esto nos va a dar claridad de qué hacer y qué no hacer. Nos va a dar foco y genera una dificultad de ejecutar. Esta frase representa la palanca clave en el modelo de negocio, como muy bien dijo Alfonso al principio, que impulsa la rentabilidad y ayuda a elegir con qué cliente desea cumplir y a cuáles ignorar. Los invito a revisar el caso de Apple, que tiene la rentabilidad líder en la industria. Muchos de ustedes son usuarios de Apple. Los equipos se conectan perfectamente entre ellos y funcionan increíble. Eh, pero la conexión con otras marcas es siempre compleja. Para conectarlo necesitas cables especiales, para cargar los cargadores especiales, para bajar música necesitas ir a tiendas especiales, tiendas virtuales. En el fondo, los usuarios de Apple de alguna manera transan la libertad de interconectarse con todos contra o por innovación, ausencia de virus, por fiabilidad, por garantía de calidad, etc. Y Apple gana plata así. No satisface todos los requerimientos del cliente, sino por el contrario, te, entre comillas, obliga a permanecer en su ambiente cerrado. Por supuesto, contra elementos altamente valiosos, como los que mencioné anteriormente. ¿Cómo adaptar la estrategia en una frase a los cambios del entorno empresarial sin perder su efectividad? Es una muy buena pregunta. La adaptación de la estrategia tiene que estar, es dinámica, siempre estar en permanente revisión. El tema es que nosotros tenemos que definir inicialmente qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer por el cliente. Así que independientemente de esa adaptación, ¿cierto?, del mercado, tenemos que ser respetuosos con esa definición. No siempre vamos a estar dispuestos a hacer todo por el cliente, muy por el contrario. Para poder ganar plata, veamos otro caso, como el de la línea Southwest, que es líder en rentabilidad ya por más de 20 años. La estrategia de una frase es llantas arriba. ¿Qué significa? Que los aviones tienen que estar permanentemente en el aire volando. Así gana plata. ¿Cómo, qué es lo que no entrega? Muchas cosas, pero transa esto por precios muy económicos, por servicios limitados al pasajero. No hay comida arriba,
asientos que no se asignan, no hay conexiones, no transfiere equipaje de un aeropuerto a otro, viaja contigo. No hay máquinas, tiene máquinas de etiqueta automáticas y uso limitado de agencias de viaje. ¿Mm? Además tiene un solo tipo de avión, el Boeing 737, lo que estandariza repuestos, pilotos, entrenamiento y genera ahorros de costo importantes. Tiene un alto uso de aviones, tiene salidas frecuentes y confiables y tiempos de embarque cortos, 15 minutos, aeropuertos secundarios, principalmente no viajan entre aeropuertos principales, y tiene equipos de tierra acotados y productivos, alta compensación de empleados, alto nivel de empleados con acciones de la compañía y contratos flexibles con los sindicatos. Por lo tanto, sus trade-offs, ¿cierto? No viaja a distintas variedades en el mundo, siempre tiene los mismos aeropuertos, no tiene largas distancias con transportes de personas y equipaje, no hay comida a bordo, etc. Pero, obviamente, tiene un valor menor, un costo menor para el usuario final, ¿cierto? Y genera ahorros importantes para el cliente. ¿Mm? Su estrategia es una frase, como dijimos, llantas arriba, los aviones siempre volando, maximiza la rentabilidad de la compañía. Por ejemplo, ahí, solo en 737, las maletas vuelan gratis, aeropuertos pequeños, servicios limitados, equipos de tierra acotados. Otro caso importante es IKEA, que tiene la rentabilidad líder en la industria mayor y cuota de mercado al menor precio de mercado, tiene un diseño moderno, futurista, y al menos en otros países tiene el mejor restaurante para comer mientras compra, ¿cierto? El Meatball Fix, son albóndigas. La estrategia en una frase de IKEA es muebles en empaque plano, ¿cierto? Al eliminar la necesidad de enviar o almacenar aire, IKEA mantiene los costos bajos y más bajos que sus competidores, su promesa de marca número 1. Sin embargo, esto obviamente tiene algunas desventajas que el cliente está dispuesto a asumir. IKEA gana plata con muebles en empaque plano. ¿Mm? Entonces se ahorra básicamente todo el stock en metros cuadrados, ¿cierto? El servicio, el armado, etcétera, y maximiza también la utilización de sus bodegas. ¿Mm? Por ejemplo, no vende muebles de terceros, ¿cierto? Tiene locales baratos. El cliente viaja a una bodega donde en el fondo tiene tiene todos sus muebles guardados. No realiza despachos, no tiene costos de ensamblaje, que creo que lo mencioné, y tiene costos logísticos récord. ¿Mm? 2 minutos para pensar cuál es la estrategia en una frase de mi empresa, de la organización en la que participo, cómo gano plata, ¿cierto? Y qué dejo de hacer por el cliente para ganar. ¿Mm? Los dejo ahí un minutito para pensar en eso y ver si realmente nuestra organización está orientada en esa misma decisión estratégica. Ser malo tiene que ver con la decisión dura de definir al interior de la organización que no voy a hacer todo por el cliente, que hay cosas que voy a dejar de hacer y que justamente esas cosas que voy a dejar de hacer son las que van a permitirme generar rentabilidad. Entonces, básicamente es una forma de decir, ¿cierto? Y es una forma cómica de decir, no voy a hacer esto por ti, ¿cierto? Pero obviamente te voy a entregar beneficios que van a compensar largamente lo que no voy a hacer por ti. No vamos a hacer todo por ellos, pero lo que haremos por ellos será un servicio excepcional. Creo que justamente vinculado a esto que tú acabas de comentar, y te invito a que lo trabajemos juntos, está lo que son las actividades diferenciadoras, ¿no? Porque Sí. como tú mencionaste para IKEA, también para Apple, ¿cierto? Por un lado, definimos quiénes ellos definieron. Las empresas exitosas definen quién es el cliente principal, ¿cierto? En quién me focalizo, Sí. dejando algunos afuera, ¿cierto? No atendiendo a todos. ¿Ah? Sabiendo Apple cuando lanzó el iPhone que solo iban a enfocarse en los clientes que podían pagar $800, ¿cierto? Por un teléfono, que en ese minuto era impensado, ¿no? ¿Ah?
Y luego, al definir el cliente principal, definieron también qué iban a hacer por ellos, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, que era la promesa de marca, lo que nos entrega Apple, que es el diseño, la facilidad, ¿cierto? Y Conexión, sí, claro, la falta de virus, la calidad, ¿cierto? O la sea, un calidad, ¿cierto? El montón. cómo funciona todo, tú lo mencionaste muy bien, pero eso también implicó que eso les permitía la estrategia de una frase. ¿Sabes qué? Está bien, te entrego todo esto, pero también en algo soy malo, y eso es justamente que el sistema es cerrado. Aquí no hay competencia, no hay otras marcas. Tú tienes, si entras a Apple, tienes que comprar Apple. Tienes que comprar el enchufe, Apple, el software, Apple, la app, en la App Store, donde Apple siempre se lleva un 30% de las apps que uno compra. ¿Ah? Entonces, ese es el trade-off. ¿Ah? Aquí no puedo entrar con una versión china del software, del cable o de lo que sea. Estoy en un sistema Apple. Si me quiero conectar a la pantalla, tengo que conectarme con un Apple AirPort, ¿cierto? No puedo llegar y conectarme así, más me cuesta conectarme directo a la pantalla si no es a través de Apple, ¿cierto? Ahora, y el siguiente eslabón con el que vamos a terminar hoy día tiene que ver con, bueno, estas son, ya tenemos clara la promesa de marca de Apple, que probablemente tiene que ver con una marca de prestigio y que es rompedora, ¿cierto? Me dice algo más que tiene con el prestigio de Innovadora, la marca. ¿cierto? Sí, Innovadora, con diseño, innovadora, ¿cierto? con Que su es nicho de clientes muy particular, que muy amante particular. de la tecnología, etcétera. ¿Mm? Una marca poderosa con una facilidad de uso la mejor del mercado, que se conecta a todo. Yo me acabo de cambiar de auto y el App Air, ¿cómo se llama? El CarPlay de ¿Sí? Apple ¿Sí? funciona espectacular. El de la otra marca, que yo tengo esa otra marca, un desastre. Y muchas veces, ahí está lo que uno paga en Apple, ¿cierto? Claro, Ah, total. y además de probablemente otras cosas que están ahí en la promesa de marca, la antipromesa de marca o la estrategia de una frase es que un sistema cerrado. Ahora, Sí, ¿cómo esto baja actividades dentro de Apple, de la organización Apple? Es el siguiente paso, que es, bueno, de alguna manera definir cuáles son las actividades que permiten a Apple, por un lado, satisfacer esa promesa de marca frente al cliente, y sí, bajado a que esta es su salsa secreta, ¿cierto? Y por otro lado, generar esa estrategia en una frase, ¿cierto? Generar esas formas de ganar dinero. Y estas actividades son las que llamamos nosotros actividades diferenciadoras y que están relacionadas, ¿cierto?, con la promesa de marca y con la estrategia de una frase, pero bajándolo a las actividades de la compañía. De alguna manera, esas actividades que no vemos nosotros los usuarios ni los clientes, pero internamente sí las ven y saben que son importantes y que no deben dejar de hacerlas nunca, porque son esas actividades que de alguna manera permiten bajar esa estrategia, que es una idea, a algo concreto, que tenemos que hacer todos los días los empleados de Apple, o pensemos cada uno de los que está observando, ustedes, ¿cierto? Cuando definen sus promesas, su estrategia, una frase, luego tienen que definir cuáles son las actividades que me permiten cumplirla y que me diferencian, por eso el nombre, de la competencia y que no son observables, no son copiables, porque son internas, son nuestros secretos, son nuestra salsa secreta, como los restaurantes que fórmula secreta. la fórmula La secreta fórmula. para cumpliendo esa promesa de marca que es carísima, ¿cierto? Mm, Generar dinero y satisfacer al cliente. Lograr esa ecuación que mencionaba Amelia de chuta, qué difícil ser bueno y ser malo, ¿no? ¿Ah? Como que es como contradictorio, pero de alguna manera eso se traduce en actividades, ¿cierto? Y eso es lo que nos sí, permite, claro. y las actividades son las que nos permiten darle vida y de alguna manera que eso sea concreto para el cliente, sea vivo para el cliente, no sea algo, una idea solamente. Y por Exacto. eso las actividades, por ejemplo, de Apple, ¿cuáles son? Si miramos sus actividades, número uno, y está claro que todos pagamos, es un alto precio. Tiene una estrategia de precios distinta. ¿Ah? Y Apple nunca va a ser, sobre todo la última innovación, no va a ser la más barata. No va a pelear por el precio, ¿cierto? Incluso lanzaron los lentes, por ejemplo, estos, Los ¿cómo se llaman? Googles, que Ah, son Googles, pero en inglés, claro. claro, los lentes, digamos, $3.500 y no se arrugan. Ese es el precio y eso, y vamos, Tres son los mil lentes. quinientos La última versión del Apple, del iPhone, es cara con respecto a las alternativas, ¿cierto? Y luego van, a medida que se van envejeciendo, bajando un poco el precio, pero no pretenden competir por precio. Segundo, la innovación, ¿cierto? Apple, justamente los lens, son una innovación rompedora, quizás de nicho, pero van a estar siempre innovando. De hecho, ahora dejaron de seguir usando los chips Intel y desarrollaron su propio chip para ser ciertos innovadores y únicos. ¿Ah? Y eso les permite actualizarse. Cuando aparecieron
comunicación con los autos, fueron los primeros en lanzar el CarPlay automático en todos los autos. Están buscando siempre la innovación y uno comprar Apple sabe que va a estar de alguna manera actualizado, ¿sí? Tercero, un sistema... Perdona, déjame solamente comentar que lejos de alejarse de su estrategia, la están intensificando. Más encima. Bueno, lo han logrado, ¿cierto? A pesar Sin de que duda. ya no está Steve Jobs, eso ha logrado que la compañía siga vigente porque tienen una estrategia que no dependía solo. Steve Jobs logró construirla, pero ahora ya está en las futuras generaciones, ¿no? En Tim Cook y los gerentes actuales. También tienen un sistema único, el sistema operativo, iOS, ¿cierto? Que es el más intuitivo, el más fácil, que el que más se adapta, que funciona de maravilla, ¿sí? Eh, Después tienen una alta fiabilidad. No fallan los sistemas, digamos, comparado con otros sistemas, ¿cierto? También tienen un diseño. Aquí se preocupan no solo de la funcionalidad, es el diseño importante, que se note que es una Apple, por la simplicidad, por la simpleza. Es un diseño minimalista, ¿cierto? Donde lo que importa es que hacerlo simple. Y Apple es simple en su diseño. También tiene una garantía de calidad. A mí me pasó con un aparato Apple que me falló y fui a chunchado a preguntar, mucho, ¿sabes qué me falló? Se lo cambiamos, me dijeron. No hay ninguna pregunta, ni cuestionamiento, ni hay que pagar extra. Es Apple y tiene una garantía de calidad. Segundo, tiene la App Store que es certificada. Si tú te fijas en las apps, no, no hay mucha cantidad o sea, no hay apps que sean muy fraudulentas o llenas de publicidad o llenas de dichos. Cada app que tú bajas, cada aplicación, ¿cierto? Viene precisa, bien claramente definido qué va a hacer por ti y qué te va a pedir a cambio, ¿no? Mucho Y más puedes, limpia, ¿no? ¿ah? Mucho más limpia, te digo. Mucho más limpia y probablemente más cara porque tienes que pagar por ella en la mayoría de los casos. Muchas aplicaciones en el otro sistema son gratuitas, aquí son caras. Y por último, como te mencionaba, es una marca de prestigio. Ellos invierten en la marca, están en una marca que tiene una experiencia en las tiendas especial y que de alguna manera dice más que solamente que es un aparato tecnológico, ¿no? Y eso es algo que trabaja. Bueno, estas son algunas de las actividades diferenciadoras, ¿cierto?, que tiene Apple. Importante encontrar las tuyas. Y ahí un poco les invito a todos a usar este cuaderno o librillo de tareas que compartimos a través del chat para que, de alguna manera, habiendo definido quién tu promesa de marca y tu estrategia en una frase, definas cuáles son tus actividades diferenciadoras, las que a ti te permiten bajar, ¿cierto?, a la ejecución, a actividades, el cumplimiento de tu promesa de marca y deleite de tus clientes, pero también tu estrategia para ganar dinero. Y ese es un trabajo que recomendamos hacer. Y luego comunicar sobre todo a un grupo chico de personas, porque esto no queremos que se sepa en el mercado, no queremos que se comunique. Las actividades diferenciadoras son actividades que son secretas, que queremos tener en un grupo pequeño, probablemente en un grupo de estrategia, pero que debemos asegurarnos que se vivan, que se cumplan para poder satisfacer a nuestro cliente y al mismo tiempo de satisfacer a nuestro cliente, que es caro, generarnos una rentabilidad extraordinaria, que un poco el objetivo de la estrategia es generarnos una rentabilidad extraordinaria y que no perdamos eso de vista. ¿No es cierto? Tú lo reforzarás que eso es lo más importante o es el resultado final que buscamos en las organizaciones empresariales, ¿no? Sí, sí, sin duda, muy de acuerdo. Y como tú dices, todos estos elementos, ¿cierto?, de la estrategia tienen que estar muy firmes. Y en este caso, el último, ¿cierto?, comunicado a un grupo estratégico menor, porque no es una actividad de marketing que tenemos que comunicar al mercado, sino lo tenemos que hacer, ¿cierto?, siempre entregando un beneficio al consumidor final. Exacto. Lo único que comunicamos y que sí debemos llevar a todas partes es la promesa de marca, ¿no? Sí, ya estamos en la hora, así que les agradezco mucho por su interesante conversación que tuvimos recién entre Pato y Alfonso, también a Tomás por su presentación y esperamos haber cumplido con las expectativas de todos los participantes y verlos en los próximos eventos. Ojalá que se puedan llevar un tip práctico para implementar a partir de mañana en sus negocios y quedamos full disponibles por si quisieran conversar con alguno de nuestros coaches. Lo interesante, en el fondo, que no olviden que esto se debe construir con el equipo, ¿cierto? Muchas veces creemos que el gerente es el responsable de la estrategia o el directorio. Y solo aclarar
La estrategia es la herramienta de los gerentes generales, de los líderes de empresa para alinear a los equipos. O sea, no es algo que debe solamente conocer el directorio, porque si solo lo conoce el directorio, la gente no nos permite alinearnos, porque no conocemos la estrategia, entonces después cada uno toma decisiones separadas, ¿cierto? Que no están alineadas. La estrategia, esto lo dijo Porter, no lo digo yo, ¿cierto? Es la herramienta con que contamos los gerentes generales para alinear a los equipos y asegurarnos que tomen decisiones alineadas. Quizás con eso, Amelia, podemos cerrar esta presentación. No olvidar, ¿cierto?, las Growth Tools que les regalamos a todos ustedes, donde aparecen ejercicios como estos que acabamos de hacer, pero de manera práctica. Ustedes pueden bajarlos, están en PDF, autorrellenables. Ustedes lo pueden rellenar junto a sus equipos. Y también, si quieren contactarnos, vamos a colocar los datos también en pantalla.